Vamos a grabarlo. Yo recomiendo que empecéis por arriba. Yo es como lo hago, pero esto no es obligatorio. A lo mejor alguien encuentra más cómodo empezar por el neutro por abajo, ir de abajo para arriba. Aquí a gusto del consumidor. Lo único que yo os recomiendo es que seáis fieles con vosotros mismos. Si decidís que vais a trabajar de una manera, hacerlo siempre de la misma manera. Para al día siguiente, cuando interrumpís un montaje, poder retomarlo y saber vosotros mismos por dónde vais. Como estáis de dos en dos, pues tendréis que poneros de acuerdo con el compañero cómo lo vais a hacer. Pero hacerlo los dos igual y siempre de la misma manera. Yo empiezo por aquí. Empiezo por esas bornas que son las de alimentación del circuito. ¿Vale? En este caso se llaman LN, en vuestro circuito se llaman 1, 2, pero bueno, el nombre que le demos realmente es el mismo. Empezaría por ahí y tengo que llevar dos cables de la borna L y la borna N al 1 y al 3, ¿no? De la protección, del F1. El F1, que simbólicamente se representa de esa manera, físicamente pues se parece a eso de ahí, ¿no? Más o menos. Pues nada, lo que hago es, voy al bornero, en este caso se llaman LN, tiraría dos cables, primero uno de línea lo tiraría al 1, en perpendicular a la canaleta y luego por dentro de la canaleta, y luego tiraría otro al 3, ¿vale? La alimentación yo la suelo hacer de una vez, la fase y el neutro, para no equivocarme, ¿vale? Esta parte del esquema yo la marcaría como que la tengo ya hecha. Marcaría este conductor y este que ya los tengo. ¿Por dónde continúo? Tengo que continuar por aquí. O yo voy a continuar por aquí. Continúo por la fase, porque voy a ir aquí hacia abajo así. ¿Vale? Y luego tiraré hacia la izquierda. ¿Vale? Tengo que unir el 2 de la protección, que es este de aquí. Lo tengo que unir con la borna 1, que es esta de aquí. Lo tengo que unir con el 2,1 del K1A y con el 1,1 del K1A, que están aquí. Son estos dos tornillos de aquí abajo. ¿Vale? El 2,1 y el 1,1 son esos dos de ahí. Todo eso dentro del cuadro. Y luego fuera del cuadro, fuera de lo que es el fondo del cuadro, tengo este otro borne que es el 1,3 del S1. Como tengo cosas que están dentro, en el fondo, y cosas que están a la derecha en la tapa, tengo una borna. Si todo estuviese dentro, no necesitaría ninguna borna porque la borna al final lo que lo utilizo es como elemento de paso, ¿no? De un sitio a otro. Como tengo una borna, eso ya me dice que es que tengo que sacar un cable para afuera. En este caso el que va a S1. Bueno, lo que haríamos sería unir todos esos bornes que están dentro del cuadro en el orden que yo quiera. El esquema no presupone el orden en el que lo tenéis que hacer. Simplemente os dice lo que tiene que estar unido. Y yo lo que haría sería, del 2, de este de aquí, pues puedo, por ejemplo, tirar un cable a la borna 1, que es esta de aquí, y de aquí puedo salir con otro cable por la canaleta y puedo ir, por ejemplo, aquí al 1,1, al 2,1, perdón, y del 2,1 me salgo con un segundo cable y puenteo este de aquí, el 1,1. Ya tengo la unión de dentro hecha. Esos cables, aunque sea un puente, lo bajo a la canaleta igualmente y lo vuelvo a subir al borne. ¿Vale? A lo mejor es más corto, pues hacer del 2,2 al 2,1, del 2,1 al 1,1 y volver con un cable del 1,1 a la borna 1, ¿vale? Eso como queráis. Según como lo tengáis de cerca en el tablero, pues lo que lleve menos cable es siempre lo que vamos a intentar hacer. Ya tendría la parte de dentro de ese potencial. Me queda el que salir con un cable hacia el 1,3, ¿no? En este caso el 3, porque al utilizar la botonera tienen una única numeración. Bueno, vamos a ver si podemos quitar esto de aquí. A ver cómo se quitaba. Vamos a mover estas ondas del polímetro. Ahí. Pues nada, con un cable al 1,1, que sería este de aquí. Es este primero que tengo en esta zona de aquí. Pues nada. Al 3, en este caso no tengo 1,3, pero hay uno que se llama 3, pues será el que tengo que cablear. Ese cable iría por fuera, ni muy largo ni muy corto, que quede, tampoco que quede tirante, apretando el bornero. Podéis dejarlo que sobre un poco, hasta el 3. Este potencial ya lo tendría hecho. Todas estas uniones que había marcado yo aquí en verde, estas están. Vale, toda esta parte del circuito la puedo marcar, que la tengo ya completada, la tengo hecha. Seguiríamos hacia abajo. Como estamos haciéndolo todo de una vez, yo estoy en el 1,3, puedo volver por el 4 o el 1,4 del S1 hacia la borna 2, ¿no? Y luego ya vuelvo a entrar dentro del cuadro.
Pues vamos a seguir. Luego dentro del cuadro tendría que unir el 1,4 que decíamos con la borna 2 por abajo y la borna 2 por arriba con el A1 del K1A. En ese potencial, en esa línea, son los bornes que tengo. Recordad que el potencial es todo lo que está unido directamente por conductor o por una borna sin pasar por ningún contacto. Es decir, puedo ir siguiendo el circuito con la línea y no me salgo en ningún momento de la línea. ¿Vale? Si tengo que pasar a través de un contacto, pues ya cambio de potencial siempre, ya es otro potencial. Bueno, nada, vamos a hacerlo aquí. Venga, del 1,4 o del 4 en este caso del S1, me voy a la borna 2, tiraría otro cable de fuera. Bueno, aquí los tengo que cruzar. Me iría ahí a la borna 2 y de la borna 2 tenía que ir a la 1, ¿no? Habíamos dicho. El A1 lo tengo aquí, es este borne de aquí. Saldría también hacia abajo, yo lo voy a dibujar hacia un lado para que se pueda ver la conexión. Y ese lo uniría con el 2. ¿Vale? Ya tendría esa otra rama del circuito cableada, que era esta de aquí. ¿Vale? El 1,4, o en mi caso el 4, con la borna 2, lo que llega de afuera entra por abajo y lo que va hacia adentro sale por arriba. Recordad que por la parte de abajo solo puedo poner un cable, ¿eh? Por el tema ese de luego unir todas las piezas y que sea una borna un cable, que es más fácil. Bueno, en vez de hacer el neutro este que yo lo dejo siempre para el final, es cuando cierro el circuito, lo hago de una vez porque es todo el mismo potencial para no equivocarme, seguiríamos por aquí. Yo me había quedado, todo este potencial ya lo tenía hecho, tengo que hacer esta unión de aquí, ¿no? El 2,2 del K1A con el borne 3 y luego por abajo del borne 3 me salgo a una de las lámparas. Bueno, en este esquema, adelante. No está hoy, Gabriel. Bueno, habíamos quedado entonces ahí en la entrada del K1A, ¿no? De los dos contactos. Vamos a salir por el 2,2 a la borna 3 y de la borna 3 a la lámpara. ¿Dónde está el borne 2,2? El borne 2,2 está aquí arriba. Vais a ver ahora cuando cojáis el tablero cómo las salidas de los contactos cerrados están en esta fila de aquí. Esa fila de ahí que está como más hacia arriba en altura en la base son las salidas cerradas y las salidas que acaban en 4, que son las abiertas, están en la parte de arriba. Entonces aquí el 2,1 será desde la derecha al segundo, será este de aquí. Vale, si no me equivoco, hacemos un zoom, pero... Bueno, el 2,1 no, el 2,2, que tenemos que coger la salida, ¿no? Estamos en el 2,2, es ese de ahí. ¿Veis cómo están ordenados? El 1,2, el 2,2, el 3,2, el 4,2 y luego el 14, el 24, 34 y 44, que son las salidas abiertas. Pues nada, de ese borne de ahí decíamos que teníamos que salir por la borna 3, sacaría un cable hacia la canaleta que esté arriba, lo metería luego por la canaleta lateral hasta la borna 3 y luego de la borna 3 me iría a la lámpara, ¿no? Que la tengo afuera. Cogería en principio la primera, que me parece que aquí es el segundo borne, esa de ahí. Vale. Vosotros creo que la mayoría tenéis portalámparas. Hay unos que tienen, ya les dije, que tienen unas lámparas que son de 24 voltios, que esas no debéis de conectarlas de momento. En los portalámparas yo voy a uno de los tornillos de la lámpara que quiera y los otros, los que están en el lado contrario, los puenteo como neutro todos, ¿vale? En los tableros que tienen la canaleta con las bombillas ya están puenteados los neutros. De hecho hay una borna donde están unidos todos los neutros de las lámparas. Bueno, aquí es un dibujo, no aparece, pero en vuestro tablero vais a ver que le llegan 4 cables desde las lámparas. Ese va a ser siempre el neutro. Vale. Bueno, ya tengo ese potencial hecho también. Estas uniones ya son un poco más fáciles porque tienen pocos conductores. Vamos con el que me queda, que sería este de aquí, ¿no? Este la podría marcar, este ya lo tengo, este potencial está hecho ya. Y pasaría a este de aquí.
tengo que salir por el 1,4 del K1A, irme a la borna 4 y de la borna 4 nuevamente al 1 de la siguiente lámpara. El 1,4 decíamos está aquí, es este borne que tenéis aquí arriba, pues nada, ese lo tengo que conectar con la borna 4, la borna 4 que está aquí lo conecto con este de aquí arriba, nada, saldría con otro cable desde aquí, bien perpendicular a la canaleta y luego desde la canaleta a la borna 4. Y de ahí me voy a la lámpara. Sería el siguiente. No me he dejado mucho espacio aquí para dibujar. El siguiente, que aquí es ese de ahí. Vale. Ya tendría el otro potencial. Este ya está. ¿Qué me queda? Hacer la unión del neutro, ¿no? El neutro me tiene que unir. Las salidas de las lámparas con la borna 5, eso vendrá desde afuera hacia la parte de abajo de la borna 5, y luego por dentro del cuadro tengo que unir la borna 5 por arriba con el A2 del relé y con el 4 de la protección. ¿Vale? Eso ya me cerraría el neutro. Como los dos de entrada, fase y neutro, ya los había hecho, es el único cable que me queda por poner ahí. Pues nada, podemos hacerlo desde afuera. Habíamos quedado en las lámparas, pues venimos de aquí desde afuera, desde el neutro, que es ese borne del extremo. Aquí ya lo voy a cruzar por encima de los otros porque ya no tengo espacio. A la borna 5. De la borna 5 tengo que llegar a la 2, que es este de aquí, y tengo que llegar al borne 4, que es ese de ahí. Bueno, estos dos podrían ir puenteados entre ellos, y de aquí ya sin espacio porque no tengo, sacaría un segundo cable ahí a la borna 5. Vale. Bueno, aquí estoy dibujando a mano alzada, es lógicamente una chapuza, pero en el tablero el cable en perpendicular a la canaleta, que no quede muy tirante, que no quede tampoco muy sobrante. Bueno, lo que vimos el primer día, ¿eh? Ya tendría el cableado hecho. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Esto luego vais a ver que es un proceso bastante mecánico. Lo que pasa que cuando tengo muchas cosas, pues hay que ser ordenado para no confundirme sobre todo. Porque luego cuando tengo todos los cables puestos, lo que realmente es un problema es encontrar dónde tenía el fallo, cuando los cables están llenos. Y lo que no puedo hacer es abrir la canaleta y empezar a sacar el cable fuera para ver visualmente por dónde va. Para eso tengo el polímetro, para poder ver continuidad y poder ir moviendo todo por ahí, ¿no? Ir midiendo entre los diferentes bornes para ver si llega el cable o no llega. Siguiente pregunta o siguiente cosa que queríamos ver. ¿Cómo mido yo aquí las cosas que me pide medir la práctica? Me pide medir tensión y me pide medir intensidad. El otro día habíamos estado comentando el polímetro. Vale, ya habíamos explicado los alcances, ¿no? De cómo... A ver cómo puedo mover yo esto, que no me deja. Bueno, lo movemos así. Vamos a ver, por ejemplo, la medida de intensidad. En este mismo circuito, no es el mismo que el vuestro, pero imaginaos, por ejemplo, que quiero medir la corriente que circula por la lámpara P1. Me piden medir la corriente que circula por esta lámpara. Habíamos visto que para medir corriente, lo primero, estamos en corriente alterna, voy a estar trabajando en esta zona de aquí. ¿Vale? En mi polímetro es esa zona de ahí. ¿Vale? Todos estos alcances. Donde me aparece la A con el signo de alterna es donde tengo que poner el selector. ¿Dónde pongo las ondas? Empiezo por la de amperios, la de color rojo y la de color negro siempre en el común. Esa sería la manera de configurar el polímetro. Cuando mido corriente, tengo que ponerlo intercalado en el circuito. Si aquí tengo la borna y aquí va un cable para la lámpara, en el circuito tengo algo así, representado simbólicamente. ¿Vale? Lo que tengo que hacer es interrumpir el circuito y poner el aparato de medida aquí en medio. ¿Vale? Para que toda la corriente pase a través del aparato de medida. Como cuando veis una tubería de agua y el contador de agua está metido dentro de la tubería, es decir, el agua tiene que pasar toda por el contador, aquí exactamente lo mismo.
Estoy contando los amperios que pasan por segundo y para contarlos necesito que la corriente atraviese el aparato de medida. ¿Vale? Eso es lo que llamamos la conexión serie. Eso entraña su cierto riesgo. Si lo conecto entre fase y neutro y está puesto para medir corriente, hago cortocircuito, porque para no afectar a lo que está midiendo, la resistencia interna que tiene aquí es muy pequeña, ¿no? Bueno, se pone que aproximadamente es 0, pero no es 0. Pero bueno, es muy pequeña. ¿Vale? Con lo cual el circuito, la lámpara no se ve afectada por el hecho de estar midiendo su corriente. Ella sigue funcionando exactamente igual. ¿Cómo lo hago en mi circuito? Vale, esto es la teoría del papel lo aguanta todo, ¿no? ¿Dónde pongo yo aquí el polímetro para medir? La manera más fácil, lo que yo recomiendo, que intentéis hacer todas las medidas en el bornero, porque es lo más fácil. Se puede también utilizar regletas. Saco de un borne el cable, le pongo una regleta y cierro el circuito con el polímetro. De todas maneras, si yo quiero medir uno de los cables que van a la lámpara, vamos a medir, por ejemplo, Vamos a medir, por ejemplo, en el neutro. Vale. La de las dos lámparas. En este caso, como no van a encenderse a la vez, si yo mido en el neutro, voy a estar midiendo solamente la de una de las dos lámparas, porque como en una tengo un contacto cerrado y en el otro abierto, solamente puede estar encendida una de cada vez. ¿Vale? Me valdría el neutro perfectamente para medir la corriente de la lámpara. Yo lo que haría sería coger el cable del neutro, que es este que me viene por aquí, y lo que hago es moverlo para otra borna. Este cable yo lo puedo poner, por ejemplo, aquí, en una de las bornas que me quedan al final. ¿Vale? El circuito ahora lo tengo interrumpido, si os fijáis, entre la borna 5, que es donde tenía el neutro. He abierto el circuito y entre esta borna de aquí, que sería donde he puesto ahora en la 15, donde he puesto el neutro, la corriente no puede pasar, ¿no? Entre esas dos bornas es donde yo voy a poner el polímetro. Iría con una sonda aquí, por ejemplo la de color rojo la pondría aquí. ¿Vale? Ponéis ahí la sonda y lo conecto aquí a la de amperios y la de color negro la pondría, por ejemplo, aquí. Como estamos en alterna, da igual el orden que pongáis a las ondas, ¿eh? La de color negro la pondría ahí. Y ya está, voy a medir la corriente. Empezaría por 20 amperios, que en este polímetro es este alcance de aquí. Me daría una medida, se me va a encender la lámpara si el polímetro está en buen estado y no tiene el fusible fundido, la lámpara se enciende. Lo más probable es que me marque lo que está puesto ahí, 0, porque esa lámpara, la medida os tiene que dar, creo que en torno a 6 miliamperios, algo, consumen realmente muy poco. ¿Vale? ¿Qué es lo que hago siguiente? Yo veo que es 0, la lámpara se enciende, vale, ¿lo he hecho mal? No, no lo has hecho mal. Lo que tienes que hacer es bajar el alcance. Si veis aquí, tengo varias opciones. Creo que en el vuestro son las mismas, son 222. Yo lo que haría aquí sería, bajaría aquí a 200 miliamperios y la sonda de corriente la movería para aquí. Esta sonda la pondría aquí, en miliamperios. ¿Vale? Hago ese ajuste, cambio a miliamperios y la sonda de medida de corriente la pondría ahí en los miliamperios. Ahora ya me va a dar una medida. Me va a marcar 0,0 algo. Si estoy por debajo de 20 miliamperios, que voy a estar, bueno, 0,0 algo no, me pondría algo en torno a 6, porque ya estoy midiendo en miliamperios. Si estoy en 200 miliamperios, lo que me sale en la pantalla son miliamperios. ¿Vale? Directamente. Me saldría algo como 6 o 5 o 7. Vale. Como eso es más pequeño que 20, yo puedo seguir bajando el alcance. De 200 puedo bajar a 20. Movería el selector de esta posición a la siguiente, a 20 miliamperios. Y ahí probablemente ya me quedaría. Ahí tendría la medida buena. ¿Vale? Le vuelvo a dar y ya me marca, me parece, con 2 o con 3 decimales, una medida que es bastante más exacta. En la ficha, ¿qué es lo que yo tendría que poner? En esa tabla que me aparece, tengo que poner el alcance que estoy utilizando. En este caso tendría que ponerle que estoy midiendo en amperios en corriente alterna. Me dice, no sé cómo me pone, rango de medida o algo así. Luego me pone el alcance. El alcance con el que yo he medido al final sería 20 miliamperios.
la medida que me ha salido, que van a ser, vamos a poner que son 6,12. 6,12, que van a ser miliamperios. Y me va a pedir los puntos en los cuales conecté yo el polímetro. Yo lo conecté en el bornero X1, entre la borna 5 y la borna 15. Vale, pues ahí, esa sería la manera de responder en ese orden a las casillas que os pone la ficha. Vale. ¿Se entiende más o menos lo que hay que hacer? La medida de tensión. La medida de tensión es la más sencilla porque no tengo que desarmar nada. Para medir tensión, simplemente voy con las dos sondas a los puntos donde me está pidiendo la tensión. Si me pide, por ejemplo, la tensión en el relé, yo voy con una sonda aquí pondría una sonda aquí encima del A2 y la otra sonda aquí encima del A1. Y ya está, mido la tensión en la bobina del relé. Tiene que estar el relé puesto y os va a pedir que lo hagáis con el apagado y con el encendido, ¿no? Con el apagado, lógicamente, va a ser 0 y cuando esté encendido va a ser 230. Respecto a la tensión, vais a ver un resultado que es interesante también que vamos a utilizar para las averías, que es que en un circuito eléctrico la tensión la voy a medir en dos sitios. Uno, donde tengo el circuito abierto, cuando el circuito está apagado, donde tengo el circuito abierto es donde yo mido la tensión. Os va a pedir una medida del pulsador, qué tensión tiene el pulsador con el circuito apagado. Vais a ver que los 230 van a aparecer en el pulsador, porque es donde el circuito está abierto, es donde los electrones están esperando para pasar en cuanto yo cierre. Entonces esa separación de cargas se manifiesta en que aparece una diferencia de potencial, una tensión. Luego, cuando yo apriete y cierre el circuito, que ya están los electrones pasando, donde aparece siempre la tensión es donde yo estoy consumiendo energía eléctrica, en la carga. La tensión, que englobamos todo bajo el nombre de tensión, realmente con esa magnitud estamos representando cosas que son muy diferentes. Estamos representando una fuerza electromotriz o una diferencia de potencial cuando es un generador. Cuando yo mido en el pulsador estoy midiendo realmente la tensión del generador, que se manifiesta donde el circuito está abierto. La misma que mediría en el enchufe. Cuando el enchufe voy y mido, el enchufe es donde el circuito está abierto, por eso mido ahí la tensión. Cuando yo tengo todo mi circuito conectado y el pulsador está abierto, lo voy a medir, aparte lógicamente de la entrada, es decir, en cualquier punto que esté directamente unido con la entrada, lo voy a medir también directamente en el pulsador. Esa es una de las manifestaciones de la tensión. Otra que es, la tensión también es lo que llamamos una caída de tensión, ¿vale? En un receptor que está consumiendo, ese consumo de energía eléctrica se manifiesta en que yo puedo medir una tensión en sus bornes. ¿Vale? Cuando tengo, por ejemplo, un circuito serie que os explicará Pedro, esa tensión de la fuente se va repartiendo. Como hay un consumo, digamos, dividido por partes, ese consumo se manifiesta con un valor distinto en cada una. Mientras que cuando estoy en un circuito paralelo, como todas están conectadas directamente a los bornes de la fuente, puedo medir exactamente lo mismo de la fuente. El consumo está hecho a la misma tensión que está la tensión de la fuente. Esos son las dos principales maneras en las que puedo pensar la tensión. Y luego la puedo pensar también como una fuerza electromotriz pura, que sería, pues cogéis una pila y esa tensión que tiene la pila realmente no es una tensión, es lo que se llama una fuerza electromotriz. Te da una medida de la reacción química que yo tengo dentro, la cantidad de electrones que me está poniendo en disposición de poder utilizar. ¿Vale? Cuando hablamos, por ejemplo, os hablen de un cable, de la caída de tensión, es exactamente lo mismo que el consumo. Los cables, como tienen resistencia, cuando pasan los electrones a través de ellos, cuando tengo corriente, experimentan un consumo eléctrico, exactamente igual que el receptor. Por eso los cables tienen que ser suficientemente gruesos para que la tensión que yo pierda sea poca y no me afecte a la carga. Tengo que tener siempre, según el reglamento de verificaciones eléctricas, en el punto más alejado de utilización de una instalación, más o menos el 7% de la tensión de alimentación. ¿Vale? Si es una terminación monofásica, 230 más o menos el 7%. Si estoy fuera de ese margen, no estoy cumpliendo el reglamento y probablemente los receptores ya no me funcionen correctamente. Los primeros que voy a notar va a ser la iluminación por fluorescencia, que enseguida va a empezar a parpadear. Y bueno, si tengo un motor, pues a lo mejor el motor no es capaz de mover la carga, ¿no? Si no tiene tensión suficiente. Vale. Bueno, no me enrollo más. Vamos a pasar al tablero. Los resultados, una vez que los pongáis en la ficha, los subís al Classroom
He puesto ya el wifi para que podáis subirlo. Sacáis el móvil, hacéis una foto. Creo que el propio Classroom del móvil os da una opción de escanear directamente en la tarea. Tenéis que entrar en la tarea, ¿eh? Y lo subís. Si no, podéis hacer también una foto con el móvil y desde el Classroom del móvil os dice adjuntar archivo o algo así. Y lo vais subiendo. Vale. Bueno, os pongo ahora la clave del wifi ahí para cuando empecéis. Los que no tenéis tablero todavía, venís por aquí, os asignamos uno y bueno, empezamos a trabajar. Vale. Ir cogiendo los demás todo el tablero, así sabemos cuáles quedan libres. Eric, por aquí. Para claro, para que la roba vaya. Digo que aquí la primera vez que en vez de poner esta contraseña, la hemos tirado. ¿Vale? Y eso es para ti. A ti ya te las di. Los tableros tenemos sin orden. De la derecha y la de abajo, porque ya estamos fuera de orden. Los números los sabemos todos. Bueno, lo que tenéis en el esquema, lo que pone X son los borneros es esta parte de aquí. Estuvisteis fijando ahora cuando hicimos el... Vale, todos estos círculos del esquema que os ponen X11, X12, X13, X14, son todas estas bornadas de aquí. Van en orden. La 1, la 2, la 3, la 4, de izquierda a derecha. Vale. Con el bornero hay que tener una precaución que estén todas colocadas en el mismo sentido. Porque por un lado el metal está al aire y por el otro lado están ancladas. Es muy fácil ver porque si veis que la forma que tienen por aquí está muesca, la tienen todas igual, es que están bien puestas. ¿Vale? Si miráis por el otro lado, veis que son como lisas, ¿no? Son distintas. Entonces cuando tengo alguna cambiada, vais a ver que aquí alguna está distinta, ¿no? Vale, este es el bornero. Luego, este de aquí que es la protección del F1, todo esto de aquí es este de aquí. Vale, este os voy a poner yo ahora los números porque no están en el mismo orden que en el esquema. Sí, se puede mover todo. De hecho, el relé, esto es para esta práctica, es mejor quitarlo por arriba. Si apretamos así, por esta. Este lo podemos poner para acá. Este lo podemos mover para aquí, sacarlo con un destornillador. Y la base esta de relé también la podéis sacar y ponerla, por ejemplo, aquí. Vale. La botonera, podemos usar esta o podemos usar estos finales de carrera como pulsadores. El 1314 de este de aquí, del S2 que pone aquí, son estos de aquí. Vale, que en realidad debería de poner S1 porque luego os pregunta por S1. Esto es un error de la aplicación. Vale, podéis coger este de aquí. Aquí veis el borne 1.3 y el borne 1.4. El relé este que aparece aquí, el K1A. Los relés son estos de aquí. Aquí, ¿qué necesitas, Daniel? Nada, que si me das la siguiente práctica, que nosotros ya acabamos de... ¿Ya lo subisteis al Classroom? Sí, yo sí. Dame un momento. A ver. Bien, vamos. Aquí tenemos la base y luego tenemos el relé. Lo ponemos aquí una vez que lo pongáis.
ya está completo y eso podría funcionar. Para cablear el relé realmente no nos hace falta, porque voy a cablear por la base. Y sin más, este puede ser el K1 a vuestro. Podéis usar también este de aquí, ¿vale? Este de aquí está en el mismo orden que el que estaba haciendo yo ahora ahí en la presentación. Este de aquí. Es otro igual que este, pero tiene los contactos así, con esta forma, en filas y columnas. Y luego la lámpara, cualquiera de esta de aquí. ¿Vale? Vosotros decidís cuál usáis de fast y cuál usáis de neutro, no hay problema. Vale. Este contacto, al llevar el mismo nombre, todo lo que lleva el mismo nombre, K1A, K1A es lo mismo, está también aquí en la base. Vale. Es una regla de montajes. Todo lo que lleva el mismo nombre es físicamente el mismo componente. Solo uno, sí, solo uno. Sí, porque luego más adelante vamos a ir usando más cosas. Vale. Cable rojo, todo con rojo. Porque en el reglamento de seguridad de máquinas, cuando estamos cableando una máquina, va todo en alterna, va todo en color rojo, el circuito de máquina. Cuando pasemos a continuo va a ser todo en azul. Aquí vamos a conectar la alimentación en la 1 y en la 2, la fase neutra, el enchufe que vamos a enchufar a la mesa. El cable tiene que ir en perpendicular por aquí. Que no sobre mucho y que no falte mucho. Sí, estos lo podéis utilizar estos de aquí. Aquí si desatornilláis, tenéis dos debajo de cada uno. Vale, uno rojo y uno verde. Sí, sí, podéis usar los que queráis. Son estos se pueden utilizar los que queráis. Y luego tiene otra parte de esta práctica, hay que hacer ahí las medidas, primero posiciones y las medidas. Aquí os pone lo que estaba haciendo yo ahora del cableado ahí, lo tenéis aquí en la ficha, os perdéis. Esta parte de aquí. Este se trata de coger precisamente este relé y ver, sacar este esquema de contactos que tiene aquí. ¿Cómo estaría la numeración de la base? Este esquema que te pone aquí, si os fijáis, es esto mismo, es esto en esta posición, ¿vale? Tenéis que completar la numeración, como tenéis en la base. Esto es para fijarse simplemente que los relés pueden tener diferentes situaciones, ¿no? La manera en la que está colocada esta base no tiene nada que ver con esta colocada esta de aquí. Y luego hay que completar la numeración que tienen los contactos. Un relé básicamente es una bobina que cuando yo le meto corriente, los contactos se mueven, cambian todos de posición. ¿Vale? Es como si fuese un pulsador. Cuando yo lo doy con la mano, yo cambio los contactos de posición. Vale, pues el relé, en vez de darle yo con la mano, lo que le meto es corriente por la bobina y él automáticamente luego los contactos se magnetizan. Sí. Es como si fuese un electroimán. ¿No es que tiene una bobina ahí? Cuando yo le meto corriente a esa bobina, los contactos, mira, además se ven que es transparente. ¿Veis cómo cambia de posición? Lo que hace es esto. Lo puedo hacer aquí con la mano o lo puede hacer metiendo corriente por la bobina. Los contactos se cambian. Tiene un contacto con una zona común y luego está en reposo, está en una posición y cuando le meto corriente cambia al otro lado. Vale, pues es lo que hago con esto. Es una manera de, a través de un circuito, dar alimentación a otro circuito. Yo puedo aquí conectar una tensión diferente a la tensión que yo pongo al circuito que yo pongo aquí. Entonces me permite un encendido, digamos, a distancia, ¿no? Una carga, lo que sea. Incluso vamos a hacer solo necesito una bombilla y la cabeza. Las bombillas tenéis ahí en esas... ¿Qué? Esos cajones, sí. La cabeza. Las cabezas también las tenéis ahí. Ahora para esta de momento una de estas tres. Para esta parte hay que utilizar este, que eso es nada, se cogen allí. Y hay otros que tienen la etiqueta más clara que esta está medio borrada. Y yo recomiendo que empecéis por ahí, haciendo cableado. Tenemos ahí un cajón con cable rojo con recortes. Y os voy a dar yo algo de cable para que podáis. Los dos en el mismo. Echamos de dos en dos. Lo bueno sería que montéis uno y luego monte el otro. Te digo. ¿Dónde estás? Ahora os voy a dar.
Todo este conjunto de bordas. Luego tienes el X11, el X12. Ah, por ahí no tenemos la de color. Luego os doy una de color. Pero podemos usar estas tranquilamente al principio. Para arreglar el cable. La tijera la cogemos así. Vale, hay que cogerla así para poder precisar. Luego la tijera del electrificador. Trae aquí una media luna que utilizo para pelar. Yo meto el cable aquí. Lo muerdo ligeramente sin llegar a cortar, lo giro, lo voy marcando y luego es el normal, cuadrado. Cuando lo marcáis un poco y tiráis, sale solo. Moveríais un poco la soga que sobre, y con los dos dedos le doy. Busco siempre el destornillador más grande que tenga. Voy por mi... Sí, pero espera que os explico esto. Aquí no es que yo quiero conectar, por ejemplo, esto. Vamos a ponerlo más cerca para que llegue el cable. Vale. Tengo que ir desde aquí, desde la banda L, que ahí es la 1, tengo que ir aquí. Meto el cable. Los cables aquí nunca los retorcemos, ¿eh? Nunca los retorcemos juntos, quiero decir, los cables entran siempre de uno en uno. Si tengo que meter los cables, los meto separados. ¿Vale? La razón, aquí donde nosotros estamos embornando tiene forma cuadrada. Cuando la forma es cuadrada es mejor meterlos separados. Cuando vais, por ejemplo, a viviendas que los tenéis que meter en una regleta que el castillo es redondo, es mejor retorcerlos juntos y meterlos juntos. Como dirá Ricardo, el cable va por ahí, iría por la canaleta. Fijaros que lo metí en perpendicular, la que tiene allí en aquellos cajones ahí más pequeños. Esto tiene que ir por la canaleta, ni que sobre mucho, ni que quede tirante, ¿vale? Porque luego los cables, cuando hay un montón de ellos, se meten con unas bridas y tienen que quedar más o menos todos en la misma longitud. Este llegaría aquí y debería de embornarlo en este borde de aquí. Más o menos esa es la medida. Dime. Ah, vale, déjamela ahí mismo. Pelaríamos aquí. Ese es el L, que es el 1, me parece. A ver en el esquema, mirar en el esquema. Yo estoy cableando ahora la borna 1, es la de línea. En este voy a ponerlo en este porque fijaros que este está al revés. Tiene el neutro marcado aquí. En el lado izquierdo. Están cambiados los polos. La fase está a la derecha y el neutro está a la izquierda. Ahora mismo lo doy. Dame un minuto. Bueno, este para cablearlo, cuando está tan junto como... veis que el carril está descentrado para poner los contactores con un térmico que se les pone debajo. Entonces se puede sacar fácilmente. No, basta con que subáis en las que habéis escrito. Pero la hoja entera, que salga vuestro nombre. Sí, todo eso. Perdón, ahora estás haciendo... No, ahora estoy haciendo la fase. Estoy haciendo el 1 de la protección. Y el cable quedaría algo así. Este sería el 1, la borna 1, con el 1. Porque aquí como el neutro realmente este es el 1, este es el 3, este es el 2 y este es el 4. Vale. Ya tengo el primero. Luego iría otro de la 2, exactamente igual por aquí, al siguiente. El cable, aquí también. Sería hacer lo mismo. El cable, lo pondría la bomba al lado. Hay que intentar que no quede cobre saliendo de los bordes, ¿eh? El aislante tiene que llegar justo hasta el borde del punto donde yo estoy atornillado. ¿Veis que no se ve cobre apenas por ahí? En perpendicular normalmente, la que quede más cerca, lo tiro por la canaleta, más o menos de la misma longitud que el otro. Este ya no lo voy a cortar porque ya está casi a la medida. Y este sería el del neutro.
que acostumbrarse también a coger el destornillador con fuerza, con toda la mano, para poder hacer fuerza bien. Con la palma de la mano apoyada aquí con todos los dedos. La única diferencia es que las borras... No, es eso que pues tenéis que mirar esto. Ahí ya tendría... Los dos de alimentación estarían ahí. Ahí. Esa parte ya estaría. ¿Veis? Si ahora aquí le pongo unas bridas cuando tenga pelos, ya tendría esas dos alimentaciones que van ahí. Ahora seguiría por el 2 y el 4. Este sería el 2 y este sería el 4. De aquí me tendría que ir a la borna 3. 1, 2, la siguiente, ¿no? La tercera. Eso te lo pongo yo ahora. Yo sé porque el neutro te lo pone ahí a la derecha. Deja un momento que le dé unos relés al compañero. Vamos a marcarlo ahí. Este sería el 1. Este sería el 2. Este sería el 3. Este sería el 4. Vale. La lámpara. Más o menos. ¿Tienes alguna experiencia? ¿Tienes alguna experiencia con esto? ¿Qué te deberías No, eso ¿Tenéis más o menos la idea? Pues sale ahí. Que pongan entrega el viernes a vosotros en la tienda, para que... es.
Un trozo. Mira, es más ancho ese. ¿Cuál? Ya, pero no tiene plata. Daniel. Ya está. Ah, este es el lío que tiene. Hay dos numeraciones. Vosotros la que tenéis que mirar es la que está debajo. ¿Veis dónde está 1 a 2? Es la que tenéis que mirar. Los dos números los tenéis que quedar con el 1 1 aquí, el 2 1 aquí y el 3 1 aquí. Y luego aquí arriba lo mismo, ¿no? Los que están debajo, el 1 4, el 2 4. ¿Qué fue? Eran estos los que se usaban. No, los de color negro que son de 1,5.